Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medium parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like, manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium@gmail.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus. Bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerde que juntos es mejor. Hasta siempre. Correcto, aquí estoy. Buenas noches, ¿con quién nos comunicamos? Como espíritu 100% puro, en tu línea de tiempo animé a George Bush. Presidente Bush, bienvenido. Muy bien, aquí estoy manifestándome. Así es, mi querido presidente. Bueno, usted ha sido un presidente de los más longevos de los Estados Unidos. De hecho, fue el número 41. Fue director de la CIA, fue vicepresidente de Ronald Reagan. Unos años después ganó la presidencia de los Estados Unidos y tiene una larga carrera de condecoraciones. También peleó en la Segunda Guerra Mundial. Ha hecho todo lo que a un americano le encantaría hacer. Sí, nosotros los políticos americanos muchas veces hacemos cosas que los políticos, a diferencia de otros políticos, no hacen. Muchos de nosotros vamos a las guerras, nos ponemos la camiseta, la sudamos, la bandera de nuestra patria, prestamos el servicio, después volvemos y seguimos sirviendo muchas veces desde la política. Sí, exactamente. Es cierto que estos presidentes americanos hacen más que muchos de los latinoamericanos, ni siquiera se mojan las manos. Nosotros tenemos esta gran característica que nos enorgullece. Bueno, estas son las imágenes del atentado a Ronald Reagan en el año 1980. Un año bastante movido. ¿Quiénes estuvieron detrás de este atentado? ¿Quién querría matar al presidente de los Estados Unidos? Son personas que no querían que el Estado, que el gobierno fuera más pequeño y menos grande. Entre más pequeño un gobierno, más libertades. Reagan era una amenaza para esos propósitos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Eran americanos? ¿Eran extranjeros? Sí, liberales, más que todo. Americanos liberales. Sí. Este fue un año muy movido, 1980. Ocurrieron 3 acontecimientos bastante curiosos. El primero fue el intento de asesinato de Ronald Reagan. Pero también ocurrió la muerte de John Lennon en el año 80, el asesinato de John Lennon, y el atentado al Papa Juan Pablo II, y en un lapso de 6 meses. ¿Usted me podría decir qué relación o qué correlación existen entre estos 3 acontecimientos? No, ninguno. Vamos a mirar el siguiente video. Sí. ¿Qué es el nuevo orden mundial para usted, presidente Bush? En un mundo dominado por el desorden, la locura, ¿era necesario, o pensaba yo que era necesario, imponer una ley para que los seres humanos, los ciudadanos, respetaran y pudiéramos pacificar el mundo? Esa era la visión que yo tenía. Quería liberar al mundo, quería pacificarlo.
Es un discurso pacificador, un discurso de respeto a la ley y de la civilización, de entrar en una nueva era de civilización. La barbarie, como tú dijiste en la anterior pregunta, estaba prácticamente dominando el mundo. Esa era mi visión de libertad. Abajo la delincuencia, abajo las dictaduras. La verdad es que yo tenía un pensamiento libertario y conservador. Bueno, si desmenuzamos las palabras en ese mismo discurso, dice: un mundo donde el dominio de la ley, no de la jungla, gobierne la conducta de las naciones. ¿Acaso eso se conoce como utilizar las Naciones Unidas como excusa para cualquier violación a los derechos de una nación? Muchos lo No, entienden se me así. está malinterpretando. Yo digo el discurso de la unión. Estados Unidos es una unión de 50 estados. The Union es la unión, es Estados Unidos, me refiero. Sí, se están tergiversando mis palabras completamente. ¿Qué es lo que se ha querido decir con esta frase que muchos políticos repiten a cada rato? Y cada vez que esas tres palabras se juntan, las alertas de la conspiranoia se saltan. Me estaba refiriendo a mi país. Mi país es un estado de unión, es el estado de la unión. Un estado de 50 países unidos, son los Estados Unidos. Luego en otro trozo de la frase dice: cuando tengamos éxito, y lo tendremos, la posibilidad de cumplir la promesa de los fundadores de las Naciones Unidas. Los fundadores son los padres de la patria. Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Esos son los fundadores de la patria, los fundadores de la Unión de Estados Unidos. Yo era un conservador y era un libertario. Era un republicano, protector de la Constitución. Conservatismo. Preservar la Constitución como fue escrita originalmente y nunca cambiarla, afortunadamente nunca ha pasado. Y espero que nunca pase. El día que eso pase, mi país, o lo que fue mi país, seguirá la inmonda. Tiene toda la razón. ¿Podría ser un poquito más explícito en el significado más profundo de la frase el nuevo orden mundial? No solamente cuando lo pronuncian presidentes de los Estados Unidos, sino los de otros países. ¿Todos están refiriendo a lo mismo que usted dice o hay algún otro interés? No, yo no puedo responder por lo que los otros dicen. Muy probablemente copiaron lo que yo dije. Especialmente en la época donde yo estaba, todos querían imitar a Estados Unidos y todos querían buscar la ayuda de Estados Unidos, todos pedían la ayuda de Estados Unidos y Estados Unidos lo que hacía era ayudarlos a todos. Había un sentido de responsabilidad de Estados Unidos por los países menores. Por eso quisimos liberar a los países menores en caso de que sufrieran de opresión. Ahora ten en cuenta que también había una guerra fría anteriormente. Y esa guerra fría se acabó. Se acabó gracias a mí. O sea que en parte lo logramos. Ese era el nuevo orden mundial, acabar con el comunismo. A nivel de geopolítica internacional había que acabar con el comunismo, que era un peligro. Era un peligro. Todavía lo es, todavía hay muchos países que están... Pero en ese momento era mucho más peligroso. Desde Kennedy hacia mi gobierno, el comunismo era muy peligroso. Demasiado. Entonces hice las medidas que tuve que tomar políticamente para reducir la expansión del comunismo. Presidente Bush, para su criterio, ¿el mundo se encuentra sobrepoblado? Es la tendencia que sea sobrepoblado, por supuesto. No solamente lo pienso yo, quiero que lo piensan muchas personas razonables. ¿Existe algún plan para reducir la población de manera drástica? Yo creo que el plan que existe es de poblarla. ¿Que es al revés? Es al revés, por supuesto, claro. Entre más dinero, entre más gente, más dinero consiguen de las personas. Más impuestos. Más oferta, más demanda, más dinero. Más producción. Sí, pero con menos recursos y más difícil será controlar a ese montón de gente, ¿no? No, es que el Estado no debe controlar nada. Yo soy un conservador, libertario. Estamos en contra de todo el control del Estado. Estoy en contra de que el gobierno, el Estado tenga que controlarlo absolutamente todo. Si quieres buscar una persona que piense como tú estás preguntando, entrevista un espíritu liberal,
un espíritu demócrata, un espíritu socialista, no un espíritu conservador como yo. Pasamos a la siguiente pregunta. Presidente Bush, usted llegó a la presidencia el 20 de enero de 1989 y pocos meses después fue usted el que dio la orden de intervenir Panamá para apresar a Manuel Antonio Noriega. ¿Cuál era el peligro de este personaje, presidente? Era un narcotraficante, era un doble agente y era un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Porque era un narcotraficante, vil narcotraficante. Pero era un dictador. Sí. Pero aquí estoy viendo una foto donde están de muy amigos, usted y él. Porque él era un doble agente de la CIA. Él al principio era aliado de nosotros, precisamente para acabar con el narcotráfico. Pero era un doble agente. Jugaba a las dos bandas. Y no es que seamos amigos, teníamos intereses comunes. Yo pertenecía a la CIA y el trato que él hizo fue con la CIA. Si en pro de mi investidura tú no puedes afirmar que era mi amigo. Yo, toda la relación que tuve con él fue una acción exclusiva de mi cargo y de mi investidura. Nada más. Está bien que usted no ha dicho que es su amigo, pero él sí llegó a afirmar: George Bush es mi amigo y espero que llegue a la presidencia. Los dictadores son unos encantadores de serpientes y son capaces de decir cualquier cosa. Todos los dictadores dicen cualquier cosa siempre. Los dictadores ven a los países libertarios como Estados Unidos como el monstruo. Los dictadores solamente tienen empatías con gobiernos que son afines a ellos, que son también dictaduras y que no respetan los derechos humanos ni las libertades personales. Bueno, y hablando de dictadores, ¿por qué hay algunos dictadores que se los deja seguir adelante con sus dictaduras? Por ejemplo, Gaddafi, Saddam Hussein, sabiendo que son dictadores desde hace 15, 20, 30 años y Estados Unidos no los toca. Gaddafi fue precisamente derrocado por un financiamiento de la fuerza estadounidense junto con la fuerza de la Unión Europea, financiando la oposición, armándola, provocando así una guerra civil que llevó, por supuesto, a su derrocamiento y a su ejecución. Entonces se estaba convirtiendo en una amenaza para los Estados Unidos. Para cualquier mundo civilizado, no solamente para los Estados Unidos, sino también para la Unión Europea. También se dice que Gaddafi para esos días había tomado la decisión de dejar de comprar petróleo con petrodólares. Ese es un argumento político que no tiene ningún fundamento, porque Estados Unidos es hoy día el productor de petróleo número 1 del mundo. Y no solamente lo produce, sino que lo exporta. Muy bien, presidente, regresemos a su gobierno. Desde el año 1990 a 1991 se desarrolló la primera guerra del Golfo durante su gobierno. ¿Cuál fue el origen de esta guerra? Kuwait estaba siendo sometida por un dictador que estaba cometiendo crímenes de lesa humanidad, no solamente contra su país, sino contra Kuwait, que era aliado nuestro. Y si se meten con un aliado nuestro, Estados Unidos interviene. Y logramos nuestro objetivo, lo repelimos, lo sacamos de Kuwait. No lo alcancé a derrocar. Sí, porque no podíamos meternos hasta Irak. No teníamos el apoyo geopolítico necesario. Pero sí defendimos a Kuwait. Posteriormente, en un viaje suyo, Saddam Hussein atentó contra su vida. Y posteriormente su hijo George W. Bush sí fue la persona que lo capturó y lo llevó a enjuiciar. ¿Esto fue algún tipo de venganza familiar o personal? Bueno, no necesariamente. Yo le dije a él en vida, a mi hijo, que ese señor no podía quedarse en el poder. Se lo dije muchas veces. Estaba cometiendo muchos crímenes. Niños fallecidos, atacó a su propio pueblo con armas químicas. No podía estar allí. Le dije, yo soy un libertario, no pude tener tiempo suficiente para sacarlo. Pero afortunadamente por el bien de la humanidad, al final fue derrocado. Pero ¿cómo es posible si a Saddam Hussein ya lo habían sacado de Irak? Estuviera haciendo los crímenes que estuviera cometiendo muy lejos del territorio americano, se toma la molestia a Estados Unidos de ir allá a bombardear Irak y capturarlo. Sí, es cierto que la CIA plantó un falso positivo para invadir. Eso sí es cierto, fue un falso positivo. Bien, de eso vamos a hablar dentro de un rato. Vamos a ver este video correspondiente a los ataques del 11 de septiembre. Primera vez que los Estados Unidos se ven atacados en un atentado de esta envergadura. ¿Cómo pudo pasar esto? Planeado por Osama Bin Laden, por supuesto. Planeado, quien anteriormente también trabajó para nosotros. Bueno, no al revés. Nosotros le ayudamos a él, porque su pueblo estaba siendo sometido por los rusos.
Los rusos estaban asesinando a la gente de él, a su pueblo, a los talibanes, que eran muchachos. Los talibanes significan muchachos, los muchachos que se arman para defenderse de la tiranía del invasor, que en este caso era Rusia. Nosotros armamos y entrenamos a los muchachos de Osama Bin Laden y a los talibanes para que se defendieran de los rusos. Eso fue lo que hicimos. Después, cuando ellos expulsaron a los rusos, se volvieron una rueda suelta, nosotros no los financiamos más, hubo conflictos de intereses entre la CIA y Bin Laden, y por el tema de su religión y de su extrema, pero máxima y extremo fanatismo religioso, ya ahora éramos sus enemigos y se nos voltea. A ver, presidente, esta es como que la versión oficial, pero generalmente los terroristas ponen una bomba aquí y allá, pero este señor hizo implosionar las Torres Gemelas. Más el World Trade Center 7, que a ese no se le estrelló ningún avión. O sea, fue una demolición controlada. ¿Cómo es que un terrorista va a hacer esto? O sea, ¿cómo van a colocar todas esas cargas milimétricamente en las Torres Gemelas Y el World Trade Center 7 para hacerlos caer? ¿Quién dice que es una implosión controlada? la forma de la caída? Y fueron diseñadas Para resistir el impacto de un avión. No sé de qué estás hablando, eso fue un atentado terrorista. Muchos arquitectos han afirmado que estas torres no se podrían caer por el choque de dos aviones. ¿Dónde está la encima fuente? Ese día cayeron 3 edificios. ¿Dónde está la Incluso fuente? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la fuente? están en mi investigación antes de hacer esta entrevista. Por eso se lo pregunto, no sé. No, eso fue un atentado terrorista. ¿Y cómo es que logran estrellar un avión en el Pentágono? Supuestamente. Ese era el plan terrorista, atacar a Estados Unidos. Pero ¿cómo es que tuvieron tanta suerte estos terroristas? Aficionados. Por una falla en la seguridad de los aeropuertos, por eso es que hoy día en los Estados Unidos no se puede entrar a un aeropuerto si no te hacen una extensa requisa de absolutamente todo lo que llevas. Incluso hasta los zapatos te los hacen quitar. Se creó esta agencia nueva para revisar a todas las personas y extremar las medidas de seguridad en los aeropuertos dentro del Estado de la Unión, cosa que no existía antes de los atentados del 11 de septiembre. Sí, y de hecho a nivel mundial se ha vuelto incómodo a partir de ese día viajar por avión porque hay que casi que desnudarse para poderse montar un avión. Sí, en Estados Unidos es peor. En Estados Unidos es peor. Pero volvamos al punto, presidente. ¿Cómo es que el país con la mayor seguridad del mundo ha sido atacado 3 veces en un solo día? Es que eso fue un atentado planeado por años. Eso no fue de la noche a la mañana. Eso fue algo planeado, muy bien planeado. Eso fue un golpe horroroso en el orgullo americano, quienes creíamos que éramos un país intocable. Pero los errores se aprenden y más nunca ha vuelto a suceder algo así. ¿Cómo es que se cae el tercer edificio en Nueva York si nadie lo tocó? El World Trade Center 7. Todo fue un atentado terrorista, como te lo he dicho. El video que le mostré al principio, especialmente el segundo, fue precisamente El 11 de septiembre del año 1990. Y 11 años después, como si fuera todo un ciclo numerológico, ocurren estos atentados. ¿Qué relación tiene su discurso del nuevo orden mundial con los atentados del 11 de septiembre de 2001? Ese discurso suyo fue en el año 90. Sí, pero no hay ninguna relación. Relación de odio a los enemigos, quizá que hayan oído el discurso, será. Como usted dice que esto fue planeado hace muchos años y no fue de la noche a la mañana, pues... Un atentado de estos no se planea de la noche a la mañana, ¿o tú crees que sí? No, claro que no. No importa si es un autoatentado o es un atentado de enemigos. Muchos piensan que es un autoatentado. Si usted no piensa que es un autoatentado, explíqueme por qué no sería un autoatentado. Pero qué estupidez es decir a que nosotros vamos a atacar a nuestra propia nación. Nosotros que hemos ido a luchar por nuestro país, hemos ido a las guerras, nuestros hijos han muerto en acción, en combate. Nosotros mismos, antes de llevar una carrera política, hemos ido al campo de batalla. ¿Y cómo vas a decir que esto es un autoatentado por nosotros? ¿Qué? ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué dirían algo así? Algunos dicen que fue la excusa suficiente o necesaria para iniciar la segunda invasión a Irak, Líbano, Siria, Libia, Somalia, Sudán. Pero qué malagradecidas son las personas. Muy bien hacen algunos políticos a quienes no le prestamos atención, libertarios que dicen que no nos metamos en los asuntos exteriores. El gran error que cometimos fue ayudar
a países pobres, con recursos, con dinero, con armas, para después decir que Estados Unidos es el gran explotador de recursos. Nosotros no somos explotadores de recursos ni depredadores de recursos. Todo lo contrario, Estados Unidos ha proveído de alimentos, de armamento, de dinero a los países pobres que han sido sometidos por dictaduras o por narcotráfico o por drogas. Al contrario, Estados Unidos es un gran consumidor. Consumidor es lo que es Estados Unidos. No es un productor de problemas. Entonces no entiendo por qué tienen que decir estas acusaciones que son realmente injustas. Muy injustas. Todo se tergiversa. Sí, para eso es esta entrevista. Entonces, ¿qué tenía que hacer Estados Unidos en Irak, Líbano, Siria, Libia, Somalia, Sudán? A veces pienso, si no nos hubiéramos metido, ¿qué hubiera pasado? Si nadie se hubiera metido, alguien tiene que tomar la responsabilidad. Pero si nadie lo hace, entonces ¿qué sería? Estaría, me imagino, Saddam ahí. Estaría Pablo Escobar vivo. Estaría tu amigo de Panamá también vivo. O el Gaddafi vivo, haciendo las cosas que saben hacer. ¿Por qué Estados Unidos, con tanto consumidor de droga, no decide legalizar las drogas? Ese es el gran debate que existe entre los libertarios, los conservadores, los demócratas y los liberales. A veces pensamos al final de nuestras vidas que la legalización es la salida, definitivamente. Y estoy de acuerdo con que la legalización debe ser tomada como una muy alta probabilidad para solucionar este gran problema. Lo que sí te puedo decir es que cuando empezó la guerra contra las drogas, cuando Reagan comenzó la guerra contra las drogas, que la declaró en vivo desde la Casa Blanca, sentado junto con su gran dama, con su gran esposa, cuando hizo esa declaración lo hizo de buena fe, de buena fe. Y en ese momento no estábamos preparados ni siquiera para una posibilidad de legalización. El cartel de Medellín estaba en su gran furor. ¿Cómo combatías algo así? No era legalizándolo definitivamente, porque eran unos salvajes que asesinaban policías y imponían su propia ley. Por eso me refería al nuevo orden mundial. La ley se debe respetar. Pero fue en ese momento, en los 80s. Han pasado muchos años. Muchos años. Yo me pregunto a Estados Unidos, que tiene tanta sabiduría para tomar muchas decisiones y que lo han hecho una nación grande, ¿cómo es posible que no haya legalizado las drogas? Nosotros tuvimos el privilegio de entrevistar a Pablo Escobar y nos dijo que con ese dinero negro de la droga se financiaban todo tipo de experimentos horrendos, con un presupuesto negro que manejaban algunas agencias federales, y que ese dinero del narcotráfico se necesitaba que siguiera fluyendo precisamente para financiar esos proyectos y esos experimentos horrendos. Primero mira la fuente de quien te lo dice. ¿Te lo dice la Madre Teresa de Calcuta o te lo dice el mayor bandido de todos los tiempos? Ahora, ¿a quién le vas a creer más? ¿A un presidente o a un bandido? Primero. Segundo, es cierto en parte lo que él dice. Él fusiona verdades con mentiras. Es cierto que hay una corrupción increíble en las aduanas, no solamente americanas, sino en las colombianas, en las ecuatorianas, en las venezolanas, en las panameñas, en todas las aduanas hay corrupción. Y ese dinero no se va para ninguna agencia federal ni para alguna agencia gubernamental de ningún país, sea Estados Unidos o sea Colombia. Ese dinero se va para los bolsillos de los funcionarios corruptos que dejan pasar la droga. Así que ese señor Pablo Escobar lo que hizo fue llenarte la cabeza de cucarachas y confundirte. Lo que pasa es que es demasiado dinero como para que un funcionario, por ejemplo, americano, esté recibiendo ese tipo de comisiones. Es demasiado el dinero de la droga. Es que es demasiado como para que no se haga nada con ese dinero. Pero es que el dinero es demasiado, pero el dinero lo lavan, lo esconden. No te estoy hablando de agencias federales. Ninguna agencia federal americana puede hacer nada sin aprobación del Congreso. Ninguna. Incluso los experimentos secretos, hay un rubro que el Congreso autoriza para experimentación secreta y para proyectos secretos. Hay un rubro para eso. Lo que este señor está haciendo es confundir y fusionar verdades con mentiras y satanizando a Estados Unidos, porque Pablo Escobar era un hombre
prácticamente comunista, enemigo de Estados Unidos. Pero Entonces, estaba por dentro del supuesto negocio. Estaba dentro del negocio de la droga. claro, por supuesto, y su negocio era envenenar a los muchachos en Estados Unidos con su droga y enriquecerse. Ese era el negocio de él, enriquecerse y envenenar a los chicos en Estados Unidos con su droga. ¿Cuál otro negocio, qué otro interés podría tener él en Estados Unidos y tirar de ser o creerse un antiimperialista cuando ese señor tenía aquí empresas y propiedades a su nombre aquí en Estados Unidos? Muchas compañías tenía él. Y su resentimiento creció más cuando todas se las confiscaron. Regresando al tema de Irak, después de que Estados Unidos llegó a todos estos países, Libia, Irak, Afganistán, Somalia, etc., el costo de esa guerra al final de la segunda administración Bush, o sea la de su hijo, llegó a los 3 billones de dólares. ¿Y al final pudieron encontrar esas armas de destrucción masiva? Eso fue un falso positivo, eso fue un desastre. ¿Por qué? Pero al menos se liberó al pueblo de Irak de un dictador. ¿Quién menos. estaría interesado en este falso positivo? Obviamente los mandos medios de la CIA, porque eso fue un informe que llegó a mi hijo de la CIA donde afirmaba que sí existían esas armas de destrucción masiva. El informe era claro y conciso. El informe de la CIA era que sí existían esas armas de destrucción masiva. Eso fue más bien una mentira clara y concisa. Lo que pasa es que este error fue bastante costoso. Millones de personas murieron en Irak, el país quedó... Sí, es que nosotros hemos tenido nuestros errores. Irak, por ejemplo. Vietnam, por ejemplo. Fue un gran error. Vietnam fue un terrible error. Una vergüenza americana. Una vergüenza. Nunca debimos haber tocado Vietnam, más que Irak. Irak, por lo menos, hay que decir que se liberó al pueblo de un dictador, de un genocida. Pero no había ninguna razón para entrar a Vietnam. Ninguna. Bueno, cuando usted me habla de este falso positivo, yo le pregunto, ¿quién inventó este falso positivo? Dijo una disidencia de la CIA. ¿No será que estas élites vendedoras de armas estaban interesadas en que Estados Unidos entrara en todas estas guerras, incluyendo Irak y Vietnam? Sí, eso es parcialmente cierto. Hubo unos intereses creados de una o dos corporaciones que fabricaban armamento legales que sobornaron a funcionarios de la CIA para que hicieran este falso positivo. ¿Y ustedes a partir de ese día no se toman la molestia de verificar lo que diga la CIA? Porque son costos muy altos. No, el presidente debe confiar en lo que le dicen sus organismos de inteligencia. El presidente confía en lo que le diga el FBI, la CIA, la NSA, la NASA y todas las agencias federales que dependen, incluso el correo postal. Pero eso es como una fe ciega, no sé, como la fe religiosa, cuando parece que hubiera un gobierno dentro del gobierno. Pero es que también había un interés moral. Es decir, había un interés político y el falso positivo estuvo allí, pero también había un interés moral por liberar de buena fe a estas personas que estaban siendo sometidas. Pero es que no puedo evitarlo. Yo era así y le inculqué eso a mi hijo. Yo tengo ese espíritu libertador. Pero es como una fe ciega, que usted tenía y que le inculcó a su hijo de creer todo lo que le digan estas agencias sin cuestionar nada. No. El que creyó fue él. Él creyó, pero él también tenía un interés moral en Irak. Bueno, al final murió. Entonces por eso no verificó realmente. Sí. Pero había un interés moral también en Irak. Bueno, al final murieron millones de personas en Irak y supongo que eso habrá creado un karma muy fuerte para él y para los Estados Unidos. Sin hablar del resentimiento musulmán que se vuelve cada vez más fuerte. Hubo miles, no hubo millones durante lo que duró la guerra. No hubo millones de muertos, hubo miles de muertos, sí. Y el odio musulmán hacia Estados Unidos o hacia el capitalismo o hacia otras religiones es tan antiguo como la misma religión. Los musulmanes ellos quieren ser ellos y ya, y con Estados Unidos o sin Estados Unidos. Ellos no toleran que existan otra diversidad de religiones. De hecho, en los países musulmanes
prohíben otras religiones, incluso hasta con la muerte. Es Bueno, castigado. si estos países son tan radicales en su religión y encima metérseles en el patio y arrasarlos, pues crea un mayor resentimiento, ¿no? Creo que eso no le conviene a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos es el diablo si nosotros tenemos aquí diversidad religiosa? Aquí permitimos musulmanes, los respetamos, los financiamos, no les cobramos impuestos. Entonces, ¿por qué lo ancho hacia allá y lo angosto para acá? No entiendo esa lógica, el pensar de una gran cantidad de personas. Es como decir odio a Estados Unidos, pero todos se mueren por entrar a Estados Unidos. Todo el mundo detesta a Estados Unidos, pero tenemos un problema de inmigración de Estados Unidos gravísimo porque todos quieren entrar a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué la humanidad es así? Del amor al odio hay un paso, mi querido presidente, y este tipo de errores son imperdonables. ¿Qué errores? Atacar Irak, buscar armas de destrucción masiva y no encontrar nada. Pero es que tú lo ves como un error 100%, no son errores. Realmente. Son cosas que debían hacerse. Vietnam fue un error al 100%, pero Irak no fue un error al 100%. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Estados Unidos, porque tengo conocimiento de lo que sucede en estos momentos, porque leo sus mentes, no entra a liberar otros países, como por ejemplo Venezuela o Cuba? ¿Por qué no se meten en Venezuela? Ahora sí quieren que se metan en Venezuela. Pero muy seguramente cuando entramos a Irak, muchos habitantes de Irak recibieron el ejército americano y los Marines como héroes. Eso sí no lo dices. ¿Por qué no dices eso? Porque en la prensa no habla de eso. Muy seguramente cuando si entra en Venezuela, eso tampoco lo van a decir. Tampoco lo van a decir. Y estoy de acuerdo con que Estados Unidos no entre a Venezuela. No lo merecen. Porque van a pagarnos mal y nos van a seguir tratando mal. En las palabras, en las opiniones, en las redes sociales, en la prensa. Entonces, ¿a qué juegan? No digo lo mismo de Irak, que los recibieron con bombos y platillos a los Marines, porque hay una distancia cultural muy grande, una barrera del idioma muy fuerte, como para poder interpretar la problemática política que allá estaba pasando. Para nosotros no se necesita el lenguaje, no se necesita de la cultura. Si a ti te está oprimiendo un dictador, te está masacrando a tu familia, y viene una fuerza externa y derroca al dictador, ¿qué diferencia cultural existe en Irak y Venezuela? En ese sentido, se trata simplemente de supervivencia, nada más. Para nosotros en Occidente es difícil saber y entender qué está pasando en este momento, qué está pasando en Siria, por ejemplo. El gran problema que tuvimos en Irak es que la inmensa ola de críticas que hemos tenido, sobre todo a nivel interno, es lo costoso que salió reconstruir el país. Porque Estados Unidos entra a un país, interviene, pero cuando sale reconstruye, y eso es mucho más costoso que la misma guerra. Y eso tocó hacer en Irak, reconstruirlo otra vez. Eso tocó hacer en Afganistán, reconstruir otra vez. Cuando hicimos la entrevista al presidente Kennedy, nos confesó que entre las razones para asesinarlo estaba la negativa de él a meterse en Vietnam, porque todas estas élites vendedoras de armas lo estaban presionando, y el pacto que él hizo con ellos es entrar en la guerra de Vietnam. Murió Kennedy y inmediatamente Lyndon B. Johnson tomó el control de la guerra de Vietnam, y a veces como que uno piensa que como que en Irak y en todos estos países estas élites que venden las armas son las que mandan y no el presidente. Vietnam fue un gran error. Fue un gran error. Usted estaba vivo para esa época, ya estaba haciendo su carrera política en ascenso, debe estar bien informado de... La pregunta que le quiero hacer, ¿cómo es que estas élites vendedoras de armas pueden influenciar a un presidente para meterse en una guerra de este tipo? Pues que no son élites vendedoras de armas realmente, son poderes, grupos económicos que en ese momento sobornaron a ciertos funcionarios, incluso personas de alto nivel, para lograr sus objetivos. Con el soborno, cosas así, pero no es una política de Estado estar sometida a una élite corporativa.
Eso sí te lo puedo asegurar. Te puedo asegurar que en Reagan no pasó. Te puedo asegurar que en mi gobierno no pasó. No te puedo responder por Obama, no te puedo responder por Clinton, pero estoy muy seguro también de que Clinton no pasó. Sé que cuando Clinton intervino en Sarajevo, en Yugoslavia, lo hizo de buena fe, por una cuestión de libertad también, de liberar a ese pueblo oprimido, pero te puedo asegurar que esos sobornos no ocurrieron ni bajo mi gobierno, ni bajo el gobierno de Reagan, y estoy casi seguro que ni siquiera en el gobierno de Clinton. Presidente Bush, a nivel espiritual, cuando Estados Unidos cumple este papel de libertador de estos países oprimidos por estos dictadores, pero el costo de la muerte de estos ciudadanos es alto, ¿se le genera dharma por la liberación, karma o las dos cosas? Cada caso es único, habría que tomarlo con pinzas. Yo pienso que influye más la buena fe o la fe que tenga el responsable o los responsables de una campaña libertadora, por ejemplo. No ha sido la primera vez que haya encarnado en un líder que mantenga una campaña libertadora. Me ha pasado varias veces. No he sentido un karma poderoso que me esté afectando en ninguna vida por ahora. Pero créeme que si hubiera generado un karma tremendo, ya me hubiera agarrado hace mucho tiempo. Incluso durante la integración de mi espíritu. Sí, seguramente. Pero en esta vida y en vidas anteriores, donde también he tenido esta causa libertadora, no me ha agarrado ningún karma hasta ahora. No lo he sentido, ni lo he olido ni siquiera. Lo escuchamos muy lúcido, presidente. ¿Quién fue usted en su vida anterior? Simón Bolívar. Simón Bolívar. Sí, el de Sudamérica. ¿Usted? Sí, yo. Mierda. ¿Estás seguro? ¿Por qué no habría de estarlo? Estás hablando de mí mismo. Eso es una entrevista muy aparte, presidente Bush, y me coge con los calzones abajo porque no tengo un cuestionario para Simón Bolívar aquí en mi escritorio. Pero nos deja aquí en tremendo rollo en la mitad de la entrevista, presidente. Vamos a pasar a las dos últimas preguntas que me están quedando aquí con bastante urgencia. Entonces, ¿qué pasó con Osama Bin Laden? ¿Sigue vivo? ¿Está de parranda? ¿O está muerto? No, está muerto. Está muerto. ¿Por qué nunca mostraron el cadáver de Osama Bin Laden? Muchos los quisieron ver. Sí, yo sé, es para evitar que le dijo Obama, es para evitar el culto. Y sí, yo hubiera hecho lo mismo, yo hubiera desaparecido el cuerpo. Claro, había que desaparecerlo. No hay a quien, siendo así, no hay a quien rendirle culto, ni peregrinación o fanatismo con respecto a sus seguidores. ¿Y una fotico al menos de su cadáver? Eso existe. Esas fotos existen y deben ser clasificadas como top secret, pero muy seguramente las clasificarán en algún momento. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Usted fue director de la CIA en los años 70, presidente Bush. ¿Usted estuvo muy al tanto del proyecto Pegasus? ¿Qué quieres saber exactamente? Sabemos todo del cronovisor. Nuestro amigo el padre Marcelo Perenegrino Hermetti nos contó que él fue uno de los que lo desarrolló en el Vaticano, y posteriormente la licencia fue entregada a la CIA, donde lo modernizaron y lo están utilizando actualmente. Y como eso fue en los años 60 y usted fue director de la CIA en los años 70, me pica que usted sí estaba muy al tanto del proyecto Pegasus. Sí, es verdad. Lo que sucede es que como es un tema religioso y yo era protestante, entonces no desvié mucho dinero, no direccioné dinero hacia esos proyectos secretos de la CIA exactamente. Entonces lo veía más como una especie de chiste, por decirlo de alguna manera. Desconozco exactamente en qué quedó ese proyecto. El padre nos contó que ahora un equipo de... Bueno, no tan ahora, para esa época. Un equipo de científicos de la CIA fue el que tomó, lo modernizó y hasta donde lo tuvo el padre solamente pudo ver acontecimientos del pasado porque le faltó tiempo para poder explorar más. Sí, es probable que lo que descubrieron, si siguieron con eso, no con los fondos que yo aprobé por supuesto, sino después de mi periodo,
lo que encontraron no haya sido del agrado para los intereses religiosos, entonces creo que lo dejaron así. ¿Acaso el proyecto Pegasus se abandonó, lo que me trata de decir? Pienso que lo que encontraron ahí en el pasado no es como que de muy agrado de lo que esperaban encontrar. Entonces, si es así, entonces se pierde el interés. Bueno, sí. Por ejemplo, si Jesús no es divino, pierde el interés. Bueno, pero a la CIA no le interesa a Jesús, sino le interesan sus intereses políticos y precisamente todas estas cosas. Pero es que la CIA tiene altos vínculos con el Vaticano hoy día. Y siempre los ha tenido y los va a tener siempre. Especialmente con la Guardia Suiza. ¿Sabes lo que es la Guardia Suiza, no? Y la que custodia al Papa. Por supuesto. Los vínculos son estrechos y comparten información e intereses. ¿Tiene el nombre de alguna persona que podamos entrevistar en el futuro que nos haga una entrevista acerca del proyecto Pegasus en su actualidad? Puedes encontrar a alguien de la Guardia Suiza que hubiese trabajado en aquella época. Puede ser. ¿Como quién? Deme el nombre. No se me escapa en este momento, no puedo traducir ningún concepto. Pero si lo traemos... Investiga un poco. Sí. Pero si lo Investiga un poco en otra oportunidad. Pero si lo traemos, ¿usted nuevamente nos puede traer a ese tetán? Pudiera ser. Pero como no tenía yo mucho interés realmente en ese proyecto, pienso que sería bueno que encontraras tú otra persona, otra entidad, para que sea más efectivo, Presidente. confiable la información. Gracias, presidente. Así lo haré entonces, es mi labor. Presidente, entonces, a mí la pregunta que me queda es, hasta donde usted supo, como director de la CIA, ¿pudieron en el proyecto Pegasus mirar el futuro a través del cronovisor? ¿Sí o no? Tengo entendido que iba al pasado. No me gusta afirmar mucho, hablar de cosas, de temas que no domino, pero tengo entendido que iba al pasado. Sí, pero también el padre nos contó en esa misma entrevista que era posible ver el futuro y que de hecho una élite americana sabía que Donald Trump iba a llegar a la presidencia y que esto era prácticamente inevitable y simplemente colocaron algunos elementos para tratar de influenciarlo en ciertas decisiones. Es increíble cómo un padre puede tener una mente abierta más que yo. Yo era más un hombre de Estado, un hombre libertario, un luchador. Yo soy más un soldado, un combatiente, no tanto un ser espiritual. Sí, eso me di cuenta, un ser muy básico y quizás de buena fe se creyó a rajatabla todas esas versiones del 11 de septiembre absurdas, como que los edificios se caen por sí solos con dos avioncitos que se caen, más el edificio número 7 que se cae sin que nadie lo hubiera tocado e historias de esas. Es cuestión de la misma fe que usted habla del Vaticano. A veces los políticos pecan por excesiva fe y fe a sus instituciones de manera ciega. Sí. Muy bien, ya para terminar, mi querido presidente Bush, ¿qué mensaje final quiere dejarle? ¿Cumplió su misión? Quiero seguir en mi tarea libertadora. ¿Qué mensaje final quiere dejar? Bueno, Como espíritu. el pueblo se merece sus gobernantes. A todos aquellos que me difaman, ustedes se merecen sus gobernantes. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, mi querido presidente Bush. Muchas gracias. Nos veremos con Simón Bolívar. Adiós. Mierda, Carolinos. ¿Este man era Bolívar? Sí. Parece que sí. Parece. No, joda. Bueno, tanto que lo piden, ahí está, pues. Por ahí escuché que era el que Guaidó, la gente ahí con sus preconceptos y sus vainas. Bueno. Bueno, pero tenía una numerología igualita Bueno. a la de Simón Bolívar. Lo que hemos descubierto en las sesiones es que la numerología tiene que ver más con algoritmos y cosas así. De pronto están puestos los números de tal forma de que
puede haber una causa libertadora o una próxima liberación, ¿no?, de Venezuela. Pero eso no significa que el tipo sea que sea Simón Bolívar, ¿no? Lo mismo decían de Capriles. Y creo que escuché alguna vez que Capriles, vi un meme o varios memes en la época en que Capriles estaba de moda de que él era la encarnación de Simón Bolívar también. Pero entre Abraham Lincoln y Kennedy, toda esa numerología sí cuadraba, sí cuadró. Sí. Bueno, no podemos darle lógica a eso porque es que igual nosotros no somos numerólogos. Bueno, este fue un personaje bastante dogmático. Sí, era un viejo... creencias. Te digo, sí, un viejo terco. Bueno, murió de 90 y tantos años, es decir. Y está como que en el patín de Libertador todavía, ¿no? Sí. Parece que sí. Bueno, pero yo pienso que cuadra, porque es que el discurso de Bush era libertador. El libertador es el libertador, el de Simón Bolívar. Simón Bolívar pertenece a una sociedad secreta, George Bush también pertenece a una sociedad secreta. Entonces hay algunas coincidencias que se pasó por alto. Y por eso no se sospechó de que podía ser la misma persona. Ambos eran elitistas, ambos tenían dinero, porque Bolívar no es la persona del pueblo que pretende el vender, ¿no? La persona medianamente culta sabe que Simón Bolívar no era un hombre del pueblo. No lo era. Al contrario, era un aristócrata. En fin. Pero como se hace con esas figuras, lo cogen, lo manosean, le colocan atributos, lo mencionan tanto, lo mientan tanto. No, Simón Bolívar es un hombre muy manoseado. Y una entrevista con Simón Bolívar generaría mucha polémica, porque es que, mira, ¿quiénes nos piden esa entrevista? Los venezolanos. Y la visión que la gente de Venezuela tiene de Simón Bolívar es que era un Chávez encarnado. Entonces va a salir una cosa totalmente diferente. Ustedes ya después no nos van a querer en Venezuela. Entonces... No, igual nos quieren. No, yo estoy exagerando, porque también mismo pasó con el tema de Jesús. También nos van a dejar de querer. Bueno, eso es parte de la aberración del gobierno. Es como la élite de ahora que cogió la cultura egipcia y la volvió parte de sus rituales satánicos. Y lo mismo ocurre en Corea del Norte con Kim y el abuelo Kim, que aparecen figuras son unos dioses. Meterse con ellos es meterse con un dios. Meterse con ellos, meterse con un dios. Yo quedé impresionado una de las veces que yo fui a Venezuela, que fui por tierra. Entonces, es un país donde han deificado su gobernante. Y ese gobernante deificó y llenó de preconceptos a las personas de la figura de Simón Bolívar. Entonces, estoy casi seguro que el 90% de las personas que nos piden una entrevista con Simón Bolívar es porque tienen el concepto que les vendió su gobernante. O sea, Hugo Chávez les vendió, no el concepto histórico. Pero es solamente una opinión muy humilde desde acá. En breve tomaremos una decisión acerca de este tema. Es como nos sucede con frecuencia, uno tratando de esquivar a ciertos personajes y se los encuentra en las narices. Muy bien, carolinos, vamos a finalizar esta transmisión para todos nuestros seguidores. Nos veremos la próxima semana con una canalización de interés para todos nuestros seguidores. Los queremos mucho, no se llenen de preconceptos, por favor escuchen estas canalizaciones, llenen todos sus preconceptos a la basura para que nos escuchen después. Los queremos mucho, hasta siempre, chao.